Jóvenes de la Iglesia Pino, Nueva Generación, muy buenas tardes, todos puntuales como siempre, una cita cada sábado. Hoy Ivonne Mora nos va a traer un tema muy especial. Si yo les dijera qué es ser una nueva criatura y por qué es ser una nueva criatura, la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí entendemos el por qué somos una nueva criatura. Porque Cristo vive en nosotros y nos hizo nuevas criaturas. Pero si te preguntara, ¿para qué nos hizo nuevas criaturas? ¿Qué me contestarías? ¿Ok? Me gustaría que respondieras abajo en tu celular o ahí en tu computador. ¿Sabes una cosa? Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿A qué voy con esto? Ese para qué es para hacer cosas grandes. Ese para qué es resucitar a los muertos. ¡Wow! Ese para qué es sanar a los enfermos. Ese para qué es hacer cosas sobrenaturales en una dimensión sobrenatural. De eso se trata la predicación de hoy. ¿El por qué? Porque Jesucristo vive en nosotros, somos nueva criatura. ¿Pero para qué? Hoy lo vamos a ver en esta charla que Ivonne Mora nos trae. Ya regresamos. En 1956 apareció el concepto de la inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial nos habla acerca de que las máquinas pueden simular a los seres humanos. Pero cuando hablamos de la inteligencia de los seres humanos, hablamos de un conjunto de actitudes que nos llevan a hacer cosas determinadas para cada una de las personas. Por eso se habla también secularmente de la inteligencia múltiple. Es decir, las cosas que tú puedes hacer tal vez yo no las pueda desarrollar. Y cosas que yo pueda desarrollar tal vez no las tienes tú porque tú no tienes esas aptitudes para hacerlas. Pero hay algo que va más allá, algo que es mucho más profundo, algo que va más allá de nuestros afectos, de nuestras emociones, algo que va mucho más allá y que es más poderoso que la propia voluntad. Y estamos hablando del espíritu que tenemos en nuestro interior. Vamos a leer la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice, pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ni él puede conocerlos porque se disciernen espiritualmente. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, sin embargo, él mismo no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirlo? Pero tenemos la mente de Cristo. Luego, cuando nosotros vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 10, versículo 23, allí también encontramos una palabra que nos dice lo siguiente: yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece, no somos capaces de planear nuestro propio destino. Esto quiere decir que nosotros podemos tener talentos, podemos tener habilidades, podemos tener dones, pero estos dones, estos talentos, estos conocimientos no son suficientes para que nosotros nos desarrollemos a plenitud o podamos llegar a tener la mente de Cristo. Se necesita algo mucho más allá que solo podemos obtener buscando de nuestro Dios. Hoy hablaremos acerca de la inteligencia espiritual. Quiero que vayamos al libro de Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 9, allí podemos leer. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando hablamos de la inteligencia espiritual, yo sé que muchos están diciendo, pero ¿de qué se trata esta inteligencia? Tal vez hemos conocido la inteligencia corporal, el cuidado de nuestro cuerpo, la nutrición, el ejercicio, las caminatas, el dormir bien. También hemos conocido la inteligencia emocional, cómo nosotros podemos procesar nuestras emociones sin afectar a los demás ni afectar tampoco nuestra propia sobrevivencia.
Pero cuando hablamos de la inteligencia espiritual, estamos hablando de que esta inteligencia es diferente al conocimiento. Conocimiento e inteligencia no es lo mismo, son dos cosas diferentes. Uno puede acumular mucho conocimiento, podemos leer la palabra y obtener mucho conocimiento de lo que hemos leído. Tal como tal, vamos a leer otro libro, tenemos un conocimiento que hemos adquirido por ese libro. A lo mejor las experiencias que hemos vivido también nos dan un conocimiento. Pero cuando hablamos del conocimiento y de la inteligencia espiritual, estos dos diferentes, pero cuando lo reunimos, la inteligencia espiritual nos lleva a hacer lo correcto. El conocimiento nos enseña a hacer, pero la inteligencia siempre hace lo correcto. No solamente hace, sino que también hace lo correcto. Es decir, puede aplicar ese conocimiento que sabemos de la palabra de Dios en el momento específico, en el momento correcto. Por eso es importante que nosotros podamos desarrollar la inteligencia espiritual en nuestras vidas, que es la oración que está haciendo el apóstol Pablo por su iglesia en Colosas, orando por ellos para que puedan tener ese desarrollo de la inteligencia espiritual. Ahora, ¿cómo nosotros podemos desarrollar esa inteligencia espiritual? Vamos a ir a la palabra. Acompáñame al Evangelio de Juan en el capítulo 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Llegar a conocer a Dios es fundamental para que nosotros podamos desarrollar inteligencia espiritual. Primero tenemos que conocer la voluntad de Dios. Cuando nosotros hablamos de conocer la voluntad de Dios es porque hemos conocido su palabra y hemos tenido un contacto directo con ella. Necesitamos empezar a desarrollar nuestra inteligencia espiritual a partir de la palabra de Dios. No podemos desarrollarla con el conocimiento que alguien más nos entrega a nosotros o que un libro secular nos puede dar, porque ese conocimiento ya lo tenemos. Tenemos el conocimiento de las matemáticas, de ciencias sociales, de la carrera que ya hemos estudiado. Se necesita, por lo tanto, un libro espiritual para desarrollar nuestra inteligencia espiritual, nuestras habilidades espirituales. Mira lo que dice el libro de Salmos en el capítulo 83, en el versículo 11, dice, enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Es decir, que si somos verdaderos hijos de Dios, no solamente nos vamos a quedar en el momento de la conversión y vamos a tener un aviso en nuestra frente que diga que somos cristianos, sino que vamos a desarrollar una vida conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero solamente lo podemos hacer teniendo un conocimiento de su palabra. Número 2, no basta solo con leer la palabra de Dios, sino que debemos también hacer conforme la palabra de Dios. Cuando vamos a las Escrituras encontramos que el Señor habló con Moisés, con Elías, con Abraham, con Josué, con David, con tantas personas que están allí, y ellos hicieron conforme a lo que el Señor les estaba diciendo. Es importante que nosotros entendamos que a partir de la palabra de Dios, cuando la escuchamos, cuando la leemos en voz alta, empieza a crecer nuestra fe. Dice la misma palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero también recordemos las palabras del Señor Jesucristo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es nuestro alimento, esa es nuestra vida. Por lo tanto, cuando nosotros la leemos tenemos el conocimiento, empezamos a conocer la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros la ponemos en práctica es cuando estamos siendo obedientes, cuando nosotros meditamos la palabra de Dios y comenzamos a interiorizarla en el espíritu, comenzamos a actuar de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Se convierte entonces en nosotros una verdad, la palabra que dice que el Señor pondrá en nuestros corazones su palabra. Cuando eso pasa, nosotros simplemente comenzamos a adorar sin esfuerzo a nuestro Dios. Lo buscamos en oración, comenzamos a alabarlo, empezamos a desarrollar una inteligencia espiritual enfocada solo en nuestro Dios. Entonces allí es cuando comenzamos a obtener la victoria sobre nuestra mente.
Siempre nuestra mente carnal ha querido tener el poderío de todo nuestro ser. Por eso es tan necesario el nuevo nacimiento, porque a través del nuevo nacimiento nosotros podemos tener esa regeneración de nuestro espíritu que se perdió a raíz del pecado. Allí cuando conocemos la historia en Génesis capítulo 3, a raíz de la caída de Adán y Eva. Entonces, en esa separación a causa del pecado de nuestro espíritu muerto en nuestros delitos y pecados, entonces no podía tener un contacto con Dios. Por eso no podíamos desarrollar una inteligencia espiritual. Pero ahora que conocemos de Cristo, Él nos ha regenerado, hemos nacido de nuevo. Entonces es hora que nuestro espíritu empiece a desarrollar una inteligencia espiritual mucho más profunda de lo que puede ser la inteligencia mental, mucho más allá de lo que es nuestros afectos, nuestras emociones, nuestro mero conocimiento de las cosas por medio de los sentidos. Por eso necesitamos el nuevo nacimiento para comenzar nosotros a vivir a través del Espíritu. Así como debemos entender que es necesario el nuevo nacimiento, también debemos entender que debemos caminar por el Espíritu. Quiero que me acompañes al libro de Ezequiel en el capítulo 36. Vamos a leer el versículo 26. Dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Sabes? Es muy triste, pero muchas personas que conocen del Evangelio, que tienen a Cristo en su corazón, no saben diferenciar todavía la mente del espíritu. No saben cómo está conformado nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo. Pero hay otros que sí lo saben y saben que son habitación del Espíritu Santo, que somos templo del Espíritu Santo, pero no tenemos una relación con Él. Por lo tanto, nuestra vida sigue igual. Los temores siguen allí, las heridas siguen en nuestro corazón, las frustraciones siguen dándose a conocer. Seguimos con los mismos hábitos, con las mismas problemas de adicciones, y esto es por la falta de conocimiento que nosotros tenemos, por la falta de la inteligencia espiritual que no hemos desarrollado. Por eso nosotros tenemos que despertarnos, despertar espiritualmente y comenzar a pedirle al Señor que nos ayude a llevar una vida victoriosa a través del Espíritu de Dios. Hay algo mucho más difícil para una persona que conoce del Evangelio, además del adormecimiento espiritual, y es el hecho de no poder contemplar quiénes somos en Cristo. Ese temor de no poder hacerlo es lo que nos ha mantenido en nuestra mente enclaustrados, con ese temor a poder tener una vida victoriosa. Nos ha mantenido en esa esclavitud de la carne, es lo que no nos ha dejado a nosotros crecer o madurar espiritualmente, y por supuesto no ha dejado que nuestro espíritu pueda gobernar todo nuestro ser. Así que hay muchos creyentes que se han despojado de sus bendiciones debido a esas creencias falsas con las que han venido a nuestro Señor Jesucristo y que no han podido desecharlas porque no saben cuál es su nueva identidad en Cristo. Por eso es necesario que nosotros lo conozcamos. Si queremos desarrollar una inteligencia espiritual, nosotros debemos entender quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra nueva identidad para comenzar a caminar en esa vida de victoria de la cual nosotros hablábamos. Por eso es que a través de su palabra el Espíritu Santo nos habla y Él nos quiere enseñar a nosotros esa nueva dimensión, esa vida en la que nosotros tenemos que caminar como hijos de Dios con nuestra nueva identidad en Cristo. Así que vamos a ver unos puntos importantes que nos van a ayudar a nosotros a identificarnos con el Señor Jesucristo y, por supuesto, a entender ahora quiénes somos en Él. Cuando vamos al libro de Efesios en el capítulo 1, en el versículo 7, se nos dice que nosotros tuvimos redención por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por las bondades de su gracia. Y cuando hablamos de esta palabra redimir, en este versículo se nos habla del origen en griego, que es agorazo. Todo el tiempo hemos sabido a nivel histórico que los esclavos han existido.
A lo mejor en este momento la esclavitud no es de cadenas, la esclavitud no es que pertenecemos a algún dueño físicamente hablando, pero sí somos esclavos del enemigo. Y esa palabra agorazo nos habla a nosotros de sacar de ese mercado de esclavos. Tú y yo hemos estado en un mercado de esclavos todo este tiempo viviendo según la carne, según los principios de este mundo, según lo que el enemigo ha puesto delante de nosotros para esclavizarnos, pensamientos, adicciones, cadenas emocionales que nosotros hemos tenido allí, que han sido como nuestro verdugo, como el dueño nuestro. Pero el Señor ha venido a redimirnos de esa esclavitud. Y hay otra palabra que me gusta mucho más que agorazo y es exagorazo. Y es el hecho de sacarnos de ese mercado de esclavitud, de ese lugar de esclavitud, pero nunca más volver a él. Es decir, nos liberta, paga nuestra redención, paga ese pago, diciéndolo redundantemente, él cancela ese pago por nosotros, pero además nos saca. Y es porque nosotros como hijos de Dios no debemos volver a vivir bajo la esclavitud del pecado. Qué hermosa esta palabra, porque cuando nosotros aprendemos que hemos sido redimidos por completo por la sangre del Señor Jesucristo, podemos entender que fuimos liberados del dominio del pecado. Qué importante, porque ya no volveremos a ser esclavo de eso que tanto daño nos ha hecho. Número 2, que hemos sido libres de la ley y de la maldición. ¿Por qué? Porque si nosotros, como lo dice la palabra y nos lo enseña en el Antiguo Testamento, si no cumplíamos con todas las leyes y los preceptos y los mandatos de nuestro Dios, entonces caíamos en maldición. Pero en Cristo esa maldición fue llevada a través de la cruz del Calvario. O sea que a través de Cristo fuimos liberados de la ley, pero también de la maldición. Acuérdate que nosotros somos salvos por la fe y no por las obras. Pero también fuimos libres de la enfermedad, porque Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz, en el madero. Además, fuimos libres de la muerte prematura. Es decir, que vamos a morir en buena vejez, como dice la palabra, nos vamos a reunir con el Señor en nuestra buena vejez. No terminaremos mal, no terminaremos con enfermedades drásticas, no vamos a terminar de la manera como tal vez nuestros antepasados terminaron, porque en Cristo esas maldiciones son rotas y cortadas en el nombre de Jesús. Pero además, el Señor también nos redimió de la pobreza, porque dice la palabra que siendo el Señor Jesucristo rico, se hizo pobre para que tú y yo, por medio de su pobreza, fuésemos enriquecidos. Así que somos libres de la pobreza. Si tú en este momento tienes algún problema que tenga que ver con el desempleo, que tenga que ver con la escasez, con un problema financiero en casa, hoy debes entender que tú, siendo una nueva criatura en Cristo, has sido redimido de esa maldición, de la escasez y de la pobreza. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, allí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, encontramos un hermoso versículo. Quiero que lo leas conmigo. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto nos lleva a nosotros al segundo punto, y es que somos una nueva creación. Ya leíamos nosotros que somos redimidos por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Efesios 1:7 nos lo cuenta. Pero ahora cuando nosotros leímos 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, entendimos que somos una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que en Cristo ahora son todas las cosas hechas nuevas. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque cuando entendemos que somos una nueva creación, esa enseñanza que nos ha dado, por ejemplo, la religión acerca de quiénes somos se elimina. ¿Por qué? Porque la religión siempre nos ha enseñado a nosotros más acerca de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, de los problemas que manifestamos, de la escasez de habilidades o de capacidades o de talentos. Y estas etiquetas han hecho que se profundice mucho más toda esa serie de cosas que nosotros tenemos como deficiencias. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que dice en su palabra que Él
puede empoderarse en nuestras debilidades. Esto es maravilloso porque Él nos acepta tal y como nosotros somos. Él hace de nosotros una nueva creación y nos engendra de nuevo, como leímos allí en el primer capítulo de Juan. Así que por eso es importante que nosotros podamos no entender lo que la religión nos ha indicado, esas flaquezas, esas debilidades, esos temores, y sacar a la luz todo eso y como que siempre ponerlo en nuestra cara, como enrostrarnos allí las cosas que nosotros dejamos de ser. Es como si la religión siempre nos hubiese indicado a nosotros el vaso medio vacío. Por eso es importante la enseñanza bíblica, porque dice allí en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, se nos dice que somos hechura suya. Qué hermoso esto, porque mientras el mundo, la religión, la tradición nos dice a nosotros que somos hechura de nuestros papás y que por culpa de nuestros papás y muchas veces más de nuestra mamá es que actuamos de la manera que actuamos, el Señor no nos dice eso. El Señor nos dice: tú llegas a mí, tal y como vienes, yo te recibo. Y en mí, en Cristo, en mi Hijo Jesucristo, te hago una nueva criatura, te hago hechura mía. Qué maravilloso, porque estamos nosotros volviendo a cuando estaban en el jardín del Edén, Adán y Eva, donde el Señor se nos dice que hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Por qué a su imagen y semejanza? No porque fuera mono, ojiazul o tuviera el cabello crespo y negro, no, porque nos hizo un espíritu como es el Señor. Cuando vamos nosotros a Juan 4:24 se nos dice que Dios es espíritu, ¿cierto? Por eso se buscan adoradores en espíritu y en verdad. Pero cuando nosotros entendemos que ahora somos hechura suya, podemos también desarrollar esa inteligencia espiritual, porque ahora somos un espíritu, el espíritu regenerado, que comienza, como lo hemos enseñado ya en este video, a dirigir nuestros caminos, a ser guiado por el Espíritu de Dios. Por eso nuestra mente carnal comienza a ser desechada, comienza a menguar, pero solo ocurre cuando nosotros podemos entender la enseñanza que viene a partir de la palabra, de que somos hechura de nuestro Dios. Y esta es una realidad que debemos aceptar nosotros, una realidad porque esta obra realmente sucedió a través de nuestro Señor Jesucristo cuando le recibimos en el corazón. Por eso, si tú eres una persona que está viendo este video y que no ha recibido al Señor Jesucristo, quédate con nosotros, porque al final vamos a hacer una oración para recibir a Cristo en nuestro corazón. A partir de ese momento, nosotros somos hechura de nuestro Dios. Hemos sido una nueva creación. Todas aquellas cosas que vivimos, todas aquellas cosas que nos enseñaron, todas aquellas cosas por las cuales nos etiquetó el mundo, muchas personas de nuestra familia o tal vez la tradición quedan eliminadas, porque todas las cosas las hace nuevas el Señor. Por eso es que debemos nosotros vivir por la verdad de Dios. Cuando vivimos por la verdad de Dios, aunque nosotros hayamos desarrollado tal vez un conocimiento de la verdad que nos ha presentado el mundo, es necesario que desarrollemos ese conocimiento de la verdad, pero con inteligencia espiritual, no con la mente, no con los sentidos, no con nuestro propio pensamiento, no con nuestros afectos o con nuestras emociones, sino con el Espíritu. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu es el que guía el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Es por eso que debemos nosotros dejarnos transformar por el Señor. A través de su palabra nosotros adquirimos la limpieza, pero el crecimiento en el conocimiento de Dios lo obtenemos a través del Espíritu Santo. Quiero que me acompañes ahora al libro de Juan en el capítulo 14, en el versículo 12 al 13, y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Pero también quiero que me acompañes a Marcos capítulo 9, versículo 23. Vamos a leerlo. Dice la palabra: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible.
Con esto vamos al tercer punto, que es que somos ilimitados en Cristo. Y es que el Padre ya nos lo ha revelado en la palabra como acabamos nosotros de leer. Mayores cosas haremos en Cristo de las que el Señor hizo. Ese es el poder ilimitado que ahora habita en nosotros, que habla del Espíritu Santo. Muchas veces nos hemos limitado no solo por las palabras que otros nos dicen, sino también por nuestros mismos hechos, por las actitudes que nosotros hemos podido desarrollar a lo largo de nuestra vida. Resulta que los límites nosotros los ponemos nuestra mente limitada al trabajo del enemigo. Pero aquí es cuando el Señor nos recuerda que como somos hechura suya, entonces ahora tenemos un poder ilimitado. Y ese poder ilimitado nosotros lo podemos usar de una manera efectiva. Y tú dirás, pero ¿cómo lo puedo ejercer? ¿Cómo lo puedo hacer? Esta es una de las grandes ventajas de poder entender quiénes somos en Cristo ahora. Dice la palabra que al que cree, todo le es posible. Cuando nosotros creemos con fe que podemos lograr lo imposible, así será. Cuando nosotros declaramos con fe la palabra de Dios y que tenemos la victoria sobre nuestros enemigos, sobre las circunstancias, sobre nuestras emociones, es allí cuando realmente tenemos la victoria. Muchos jóvenes, muchas personas, por ejemplo, tienen problemas con la alimentación, sea porque o van hacia la anorexia o van hacia la bulimia. Y entonces los alimentos han sido un problema a lo largo de su existencia. Pero cuando nosotros podemos orar al Señor y podemos decirle al Señor, es que yo todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece, podemos entender y declarar con fe que aún podemos esos alimentos consumirlos sin exceso, sino controlados. Recordemos que uno de los frutos del Espíritu Santo también es el dominio propio. Cuando nosotros entendemos que tenemos un poder ilimitado en Cristo, esas pequeñas cosas que nosotros consideramos detalles minuciosos que nadie pone atención, Dios los tiene en cuenta. Y por ese poder ilimitado que habita en nosotros es que podemos nosotros controlar nuestro apetito. Es por eso que nosotros podemos controlar de una manera eficaz todo aquello que nos lleva a una adicción, a esas relaciones inconvenientes, a esa toxicidad de nuestro espíritu. Pero no lo estamos haciendo por nosotros mismos, fíjate, no lo hacemos por nuestra mente, no lo hacemos porque nuestra mente quiera hacerlo, porque si lo hacemos por nuestra mente siempre vamos a caer en el mismo mal hábito o en el mismo mal vicio, ¿cierto? Pero cuando desarrollamos la inteligencia espiritual, entendemos quiénes somos en Cristo y entendemos que tenemos un poder ilimitado para hacer cualquier cosa, para conseguir cualquier cosa, es cuando nosotros comenzamos a caminar en una vida victoriosa. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ejercer entonces ese poder ilimitado en nosotros? Tenemos una carta de recomendación, una carta efectiva, una carta que es como un poder notarial. Cuando hablamos de un poder notarial, por lo menos en nuestro país, en Colombia, es ese poder que se nos otorga para actuar en nombre de alguien más. Entonces, por eso los abogados, cuando hacemos algún proceso judicial, necesitan un poder. Entonces nos dicen, señora Ivonne, necesito que me firme este documento donde usted me da ese poder para yo poder desarrollar las envueltas, las diligencias judiciales correspondientes a este caso. Tú firmas esa hoja y les estás entregando ese poder para que en tu nombre puedan desarrollar todas esas diligencias. Lo mismo sucede con la palabra y con nosotros. El Señor Jesucristo nos dejó ese poder notarial y es su nombre. En ese nombre, en el nombre de Jesús, nosotros podemos ejercer ese poder ilimitado. Es un nombre, sobre todo nombre, como nos dice a nosotros el libro de Filipenses. Sobre ese nombre toda rodilla se dobla. Imagínate tú usando el poder en el nombre de Jesucristo, tus enemigos arrodillados ante ti, las circunstancias aplacadas bajo tus pies. ¿Por qué? Porque tienes ese poder notarial del nombre de Jesús para poder ejercer ese poder ilimitado que habita en ti. Esto nos lleva a nosotros al cuarto punto, y es que nosotros debemos despertarnos a esta realidad espiritual. Debemos despertar nuestra inteligencia espiritual, porque cuando nosotros realmente entendemos quiénes somos en Cristo, nuestra nueva identidad en Él, entonces entendemos que lo que hay en nuestro corazón se va a reflejar en todos nuestros hechos. Recordemos que la palabra, lo leíamos, nos dice que somos hechura suya. El versículo a continuación dice que
fuimos creados para hacer buenas obras, unas obras que el Señor ya tiene predestinadas para nosotros. Nosotros tenemos que ser el reflejo de la imagen de Cristo. Si pensamos como Cristo, porque tenemos la mente de Cristo, si podemos lograr hacer cosas superiores a las que Cristo hizo, entonces es cuando estamos mostrando esa realidad espiritual que nosotros estamos viviendo. Es cuando estamos mostrando esa inteligencia espiritual. Como ya lo habíamos hablado, es importante tener una inteligencia para nuestro cuerpo, para cuidar nuestro estado físico. Es muy importante nuestra inteligencia emocional porque con ella podemos solucionar muchos problemas emocionales y afectivos. Pero mucho más importante es nuestra inteligencia espiritual, porque cuando hemos callado lo que nosotros somos en Cristo, es cuando andamos promulgando con nuestros propios labios que estamos llenos de necesidad, que la pobreza ha hecho de las suyas en casa, que nuestras relaciones han sido rotas, que la división ha llegado, que nuestro temperamento no ha cambiado. Pero cuando reconocemos quiénes somos en Cristo, todo esto va a dejar de ser así. Así que es necesario que tú y yo comencemos a tomar una decisión. Cuando el Señor Jesucristo dijo, al que cree todo le es posible, Él estaba diciendo que todo lo que nosotros podemos hacer es posible si creemos. Todo es posible para un creyente que cree. Así que lo que nosotros necesitamos hacer es saber lo que somos en Cristo para lograr alcanzar a hacer todas las cosas que Dios dice que nosotros podemos hacer allí en su palabra. ¿Qué autoridad que el Señor nos ha hecho a nosotros? Una autoridad que podemos ejercitar en este mundo que nos rodea, pero desde la esfera espiritual, por el poder que habita en nosotros. Eso quiere decir que la victoria de Cristo es nuestra victoria. Y quiero concluir con una historia que aparece en el libro de Hechos en el capítulo 16, específicamente en el versículo 14. Se trata de una mujer que está en una ciudad, Tiatira. Esta ciudad queda lo que hoy conocemos como Turquía. Y esta era una mujer, Lidia, que era una vendedora de tela. Y esta mujer, en uno de los tantos paseos del apóstol Pablo, se quedó allí, en ese lugar donde él estaba compartiendo el evangelio, verdades acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y ella en ese punto estaba muy atenta a lo que Pablo estaba diciendo. Quiero que me acompañes a este versículo, Hechos capítulo 16, versículo 14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vemos que Lidia era una mujer que adoraba a Dios. Es decir, puede que ella en ese momento haya sido una judía o una prosélita judía, que podía tener acceso a ese conocimiento de lo que era el verdadero Dios. Y ella adoraba a Dios, nos dice la palabra, es decir, tenía un conocimiento de nuestro Dios. Pero también dice la palabra que el Señor abrió el corazón de Lidia, es decir, que empezó a desarrollar en ella una actitud espiritual diferente, una inteligencia espiritual que o tal vez antes no tenía, porque evidentemente el Señor nos dice en su palabra que abrió su corazón. Cuando nosotros hablamos acerca de esa inteligencia espiritual es porque estamos poniendo atención a lo que el Señor nos está diciendo por medio de su palabra. Por eso es tan importante que nosotros podamos desarrollarla, porque como ya hemos visto, somos nosotros nuevas criaturas en Cristo, somos personas ilimitadas en Cristo, somos redimidas en nuestro Señor y por supuesto podemos hacer cosas que nunca habíamos imaginado hacer, pero hemos desaprovechado todo esto simplemente porque nos hemos quedado en el conocimiento de Dios, pero no en el desarrollo espiritual, en el crecimiento espiritual o en la inteligencia espiritual que solo viene por escuchar la palabra. Lidia estaba escuchando la palabra de Dios y esto fue lo que hizo que ella pudiese desarrollar esa inteligencia espiritual, porque el Señor permitió que ella de esa manera abriera su corazón y entendiera esas verdades que Pablo estaba diciendo acerca del evangelio. A lo mejor Lidia, como todos nosotros, durante mucho tiempo dudamos de la palabra, dudamos muchas veces de que realmente el Señor quisiera hacer algo con nosotros, estuvimos enclaustrados dentro de los barrotes de nuestra
propia esclavitud y nuestros propios límites. Pero ese día, el día que Lidia se dispuso a escuchar del Evangelio y de la palabra, el Señor allí abrió su corazón y ella pudo desarrollar su inteligencia espiritual. Hoy es necesario que nosotros también lo hagamos. Desarrollemos nuestra inteligencia espiritual para poder caminar en la dimensión del Espíritu y comenzar a ser victoriosos como Cristo ha dicho que nosotros somos victoriosos. Quiero que cierres conmigo los ojos y oremos todos juntos. Si estás con alguien, si estás acompañado, tómalo de la mano y comencemos a orar. Señor, gracias te damos en este día, Señor, porque tu palabra es la verdad, porque tu palabra son espíritu y es vida. Señor, gracias, porque tu palabra nos limpia, nos reconforta, nos instruye, nos ayuda, Señor, nos lleva a niveles que nunca habíamos imaginado, Dios. Gracias, porque tú has dicho que pondrás en nosotros un corazón nuevo, Señor. También has dicho que escribirás tu palabra en nuestro corazón, Señor. Hoy hemos entendido quiénes somos en Cristo, Señor. Gracias por este privilegio tan grande de ser llamados tus hijos, Señor. Gracias porque hoy podemos entender mucho más acerca de lo que es vivir en el Espíritu. Somos creados, Señor, de una nueva manera, Señor. Somos recreados en Cristo, Señor. Somos regenerados en nuestro espíritu. Y gracias, Señor, por esto, porque nos permite, Señor, hacer obras conforme a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por poner en nosotros la mente de Cristo, Señor. Gracias por hacernos hechura tuya, Señor, para buenas obras. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, a estar firmes en tu palabra, Señor, que podamos nosotros vencer siempre a partir de nuestro espíritu, mas no de nuestra mente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tremendo tema. Ahora no me pienso demorar. Sé que hay muchas necesidades, hay muchas inquietudes, hay muchas peticiones. Peticiones de todo tipo. Peticiones de puertas laborales, peticiones de calma mental, de tranquilidad. Hay mucha incertidumbre, mucha zozobra, mucho miedo. Y otra vez el Señor nos llama a que oremos por ustedes, por ese miedo, por esa sensación de desamparo. Quiero que cierres tus ojos en esta hora y vamos a pedirle al Señor que nos dé esa tranquilidad, que nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy aprendimos acerca del conocimiento espiritual, de la inteligencia espiritual. Y a través de la palabra, hoy el Señor abre tu corazón para que tú puedas, como dice Hebreos en el capítulo 4, entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa charla que nos has regalado en esta reunión. Y te entregamos las peticiones de todos mis hermanos. Señor, tú conoces cuáles son los deseos de nuestro corazón. Tú sabes qué es lo que necesitamos. Tu palabra dice, por nada estéis afanosos. Y también dice Mateo capítulo 6, del verso 33 en adelante, Señor, que miremos las aves del cielo, que miremos los lirios del campo, que miremos cualquier circunstancia. ¿Para qué nos preocupamos por el comer, por el vestir o por el beber, Señor? Sencillamente, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Padre, te presentamos nuestras peticiones. Hoy declaro en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, que tú tienes el control de nuestra vida, el control de nuestra mente, el control de nuestro cuerpo, el control de nuestra familia, el control de nuestras finanzas. Declaro en el nombre de Jesús que tú abres las ventanas de los cielos y las bendiciones vienen del norte, del sur, del oriente y del occidente a nuestra vida. Señor, mira los deseos, Señor, lo que necesitan mis hermanos hoy, Señor. Padre, tu palabra también dice que mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, tú estás pagando matrículas, estás pagando arriendos, estás trayendo mercados, estás pagando obligaciones, estás sanando esas heridas en el corazón de los jóvenes, heridas del pasado, heridas del noviazgo, heridas con sus padres, con sus amigos.
porque tú eres, Señor, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y yo declaro, Espíritu Santo, que tú estás derramando en esta tarde una unción, un bálsamo fresco que está limpiando cada herida. Y ese bálsamo, Señor, está trayendo alivio y descanso a nuestro ser. Tú dices, Señor, que si venimos cansados y trabajados, tú nos harás descansar. Pero tenemos que ir a ti. Y hoy hemos venido a ti, Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en esta tarde. Te damos gracias. Y también quiero invitarte a que hagas una oración. Si tú nos ves por primera vez y quieres entregarle tu vida a Jesucristo. Si quieres ser una nueva criatura, ya sabes para qué. Quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesucristo, hoy te pido perdón por todos los pecados que he cometido desde el día en que nací hasta hoy. Me arrepiento, Señor, de todo pecado que haya cometido consciente o inconscientemente. Te pido que tu sangre preciosa me limpie, me lave, me quite todos mis pecados. Hoy, Señor, te acepto como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Espíritu Santo, séllame. A partir de hoy, dejo de ser criatura por ser tu Hijo y tu Hijo amado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mañana, 7 de la mañana, el pastor Enrique Torra estará con un gran tema y a las 9 por Facebook Live. Nos vemos el miércoles en nuestra célula online y de hoy en 8 a las 4 de la tarde. Que el Señor los bendiga. Un abrazo para todos.